esto. Ahí está, ahí estamos grabando. Yo les decía que el jueves pasado comenzamos a ver este texto de Christopher Norris titulado Teoría Crítica. Yo les había comentado, cuando empezamos a ver a Jean Baudrillard, que yo tomo esta postura, ¿no?, como docente y de alguna forma se los comento. Uno tiene que, cuando uno va a dar un tema, uno tiene que ponerse en el traje de ese autor, tiene que ponerse en ese lugar o tiene que ponerse como defensor del diablo y estar ahí en ese lugar y tratar de transmitir eso como si fuera realmente la suma verdad y que todo el mundo se acaba ahí y no es necesario más ningún otro tipo de explicación de la realidad, como creo que he hecho con Jean Baudrillard. Incluso no cuesta demasiado porque Baudrillard tiene algo como que te atrapa, ¿no? O sea que uno le puede sonar muy raro las tesis, de hecho en todos los capítulos que estuvimos viendo de Cultura y Simulacro, al principio parece extraño y cuando uno lo empieza a leer, está tan bien armado los textos y tan bien argumentados, que es como que a uno no le queda otra más que decir, bueno, la verdad que es cierto lo que dice. Si a eso uno le suma que uno se posiciona como docente en ese lugar y trata de transmitir esa verdad como si uno mismo fuera, no sé, Baudrillard o un acérrimo defensor de Baudrillard y de sus planteamientos, yo creo que ahí está en parte la esencia del ser docente, porque si yo empiezo con una crítica a Baudrillard, es como que yo ya lo destruyo de entrada, o sea, o genero un prejuicio, o un juicio, mejor dicho, un juicio crítico, que va a acompañar toda la lectura. Y yo creo que lo más interesante es dejarse atrapar por el autor, y después, obviamente, cuando uno va a dar, en este caso, el texto de Christopher Norris, bueno, poder ponerse en el lugar de Christopher Norris y ponerse en el lugar crítico de un crítico de los postulados de Jean Baudrillard, en este caso. Bueno, este texto critica al posmodernismo. Fíjense que el subtítulo es Posmodernismo, Intelectuales y la Guerra del Golfo, porque se refiere a ese artículo de Jean Baudrillard titulado La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Lo tenía por acá, pero bueno, no me acuerdo ahora dónde está. Bueno, ese libro posiblemente, si llegamos a las últimas clases como tranqui, relajados, quizás puedo compartirlo, porque les había dicho que me interesaba darlo, pero después de es como Baudrillard ya tuvo su momento, vamos a la crítica a Baudrillard y después vemos qué decía ese texto de la Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Yo les comento que lo que hizo Baudrillard fue, antes de que la guerra tuviera lugar, para el que cree que realmente existió, la guerra entre Estados Unidos y Irak, Baudrillard dijo que la guerra no iba a tener lugar, ¿sí? Nosotros ya sabemos por dónde puede ir lo que decía Baudrillard. Baudrillard se refería a que la guerra se había convertido a lo largo del tiempo en un simulacro más, ¿sí? Es decir, los signos de la realidad habían suplantado esa realidad, ¿no? ¿Y qué pasó después? Que existió la invasión, pongámoslo, si nos ponemos en el lugar de Christopher Norris, ¿no? Y de buena parte del mundo que se deja llevar por lo que ve, diría, che, la guerra del Golfo tuvo lugar al final y Baudrillard se equivocó. Entonces, ¿qué hizo Baudrillard? Baudrillard volvió a publicar, no es que volvió, publicó un segundo artículo que el primero se titulaba La Guerra del Golfo no tendrá lugar y el segundo se tituló La Guerra del Golfo no ha tenido lugar. Y entonces ahí mostraba que él no se equivocó, porque de hecho lo que aconteció de la guerra fue absolutamente una cuestión mediática. Claro, uno puede decir, pero ¿cómo? O sea, Baudrillard está diciendo que no se disparó ningún misil, que Estados Unidos no ingresó a Irak, que Estados Unidos no colgó a Saddam Hussein. No, dice Baudrillard, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que nos llegó a nosotros como sociedad de la guerra y que configura en gran parte lo que aconteció fue una cuestión televisiva, fue en gran medida una cuestión de los medios de comunicación que ni siquiera es que magnificaban un acontecimiento en el sentido de que la magnificación vendría a ser algo adicional a algo que ocurrió, sino que ocupaban el lugar de esa realidad. Entonces, de golpe te mostraban repetidas veces los fuego, digamos, ¿cómo se le llama? Las explosiones de armas de fuego, y en realidad era la repetición de la misma explosión, digamos, ¿no? Entonces, lo que dice Baudrillard es que, en última instancia, lo que fue
si se puede hablar en esos términos, lo que fue de la guerra en términos de sentido, del mal llamado sentido común, o sea, de la gente que cree que eso aconteció, fue en realidad como diciendo un juego de que entraron a Irak, sí, como diciendo, fue un juego de chicos, o sea, que era más o menos como invadir Irak y derrocar a Saddam Hussein y colgarlo, era un juego de chicos que entraron no había comparación entre el poder armamentístico de Estados Unidos con el que tenía Irak, o sea, fue más que nada como una ficción de mostrar que hubo una guerra cuando no hubo una guerra. ¿Qué hubo? Hubo algunos lo llamarán invasión, otros lo llamarán una intervención, no sé, no viene el caso eso, de Estados Unidos en Irak, donde entró y como si fuera un chico lo agarraron a Saddam Hussein, lo colgaron, pegaron 4 tiros, eso es lo que dice Baudrillard en otros términos, pegaron 4 tiros, hicieron un poco de espamento y se acabó el problema. Ocurre que la primera invasión a Irak no fue tan así, ¿por qué? Porque Saddam Hussein abrió, digámoslo así, abrió las reservas de petróleo que tenía, inundó parte del océano, y entonces, claro, era como diciendo, métanse ahí con los buques, que tira un fósforo y se prende fuego todo. Entonces, bueno, ahí hubo como 2 invasiones a Irak, la primera estuvo como fallida, y la segunda nada, se le derrocaron, pero Baudrillard quiere decir eso, que la guerra no existió, que fue un solo bando con un poder, con un armamento infernalmente superior, y el otro no existía, entonces ahí no había ninguna guerra. Eso es lo que quiso decir Baudrillard, y por lo tanto después salió a decir que él no se había equivocado, y que de hecho la guerra no ocurrió, y que lo que ocurrió en gran medida fue un simulacro. Eso es Baudrillard en el textito este de La guerra del Golfo no ha tenido lugar. ¿Qué dice Christopher Norris? Que nosotros comenzamos a charlar un poco al respecto. Bueno, comienza con los tapones de punta, con una chicaneada. Esto ya lo vimos en la clase pasada, ya la tengo ahí para cargarla. Bajo el subtítulo El abismo, el título es Baudrillard y la guerra que no tuvo lugar, y el subtítulo es de este capítulo, El abismo de la realidad. Y ahí se pregunta Baudrillard, esto ya lo vimos, se pregunta Norris, ¿hasta dónde puede equivocarse un pensador sin dejar de llamar la atención? Un ejemplo típico muy útil es Jean Baudrillard, figura de culto de la actual escena postmoderna y proveedor de algunas de las ideas más estúpidas que aún se escuchan entre los discípulos de la moda intelectual francesa. Ahí analiza, así empieza el texto de Christopher Norris. Ahí empieza, ¿ya están cómodos ahí, muchachos? Me parece genial tener la clase así. Yo los recontravalo, así se los digo. Sin tomar notas, no, cómodo, disfrutándola, eso es lo que yo quiero también, ¿eh? Y tenemos el otro celu para hablar desde acá. Me parece bárbaro. Y lo voy a decir y me la banco como docente. Si estuvieran ahora tomándose un trago, los avalo. Si estuvieran con una cerveza, los avalo. ¿Saben qué? La puedo buscar, mirá. No me importa, o sea, porque la clase tiene que ser así. Si la pueden disfrutar, adelante. O sea, hay que romper con... obviamente en la presencialidad no lo haríamos eso jamás, en un aula, en una institución, pero están en su casa, esta es otra modalidad, relájense, pásenla bien, el que quiera tomar nota bien, el que no, si lo puede disfrutar, es lo que pretendo. Sí, ¿quién pidió la palabra? Hola, profe, acá Dulci. Listo. ¿Cómo Quería estás? preguntarle No se si dice más. soy yo o ya leyó esta partecita del texto la clase Esto ya lo pasada. dimos, ya lo vimos, ya lo leímos, por eso dije Ajá. recién, Dulce, que esto ya lo habíamos empezado a abordar la clase pasada. Estoy Perdón. haciendo una rápida reseña y avanzamos a lo propio de esta, ¿no? Esto también lo leí, lo charlamos, donde, bueno, básicamente él reconstruye la tesis de Baudrillard, donde dice, bueno, aparentemente Baudrillard no se hubiese equivocado. Dice, de manera que Baudrillard no se dejaría engañar en el caso remoto, tal como él lo ve, de que la guerra del Golfo llegase a materializarse como consecuencia de que las palabras belicosas pasaran a actos belicosos. Ya que incluso entonces no habría nadie capaz de distinguir lo que viese, leyese o escuchase, no sería algún simulacro ficticio por más diferentes técnicas desinformadas de los medios de comunicación. Más aún, pensar en dichos términos es de una ingenuidad culpable, pues es como si todavía existiese alguna diferencia entre verdad y mentira, entre conocimiento verídico y su semejanza, tal como lo crean, tal como los crean los mecanismos de feedback de los medios de comunicación, de los sondeos, de los debates parlamentarios, etc. ¿Qué está diciendo acá Christopher Norris, reconstruyendo Baudrillard? Es que, bueno,
si somos ingenuos y pensamos en esa dualidad de que podemos distinguir lo verdadero de lo falso, cometemos un error, ¿no? Dice, Baudrillard diría eso, porque hoy en día lo único que nos queda es una postura que va más allá de lo verdadero y lo falso, y que tiene que ver con el simulacro. Como nosotros ya leímos a Jean Baudrillard, por eso está bueno haber llegado a esta altura del año, como que uno ya no necesita mostrarles nada, ya sabemos que para Baudrillard el simulacro no es una ficción, y por lo tanto no se liga con una mentira. Acá Christopher Norris en un momento habla de ficción, y evidentemente yo sospecho que, de hecho él lo dice, ha trabajado muy bien a Baudrillard, y para Christopher Norris, Baudrillard, por más vuelta que le quiera dar, el simulacro en última instancia es una ficción. ¿Por qué? Porque Baudrillard es un posmoderno, esta es la tesis de la clase de hoy, que muestra Christopher Norris. Baudrillard es un posmoderno que, por llamar la atención, ha intentado mostrar que la realidad se diluye o se funda, en última instancia, en una mera interpretación de lo real. Es más, si uno, Christopher Norris lo dice así para que se entienda la tesis, ¿no? En realidad Baudrillard dice que el simulacro no es una interpretación de lo real, ¿no? No es una representación de lo real, ni una interpretación, ¿por qué? Porque interpretar lo real significa presuponer lo real, ¿sí? Presuponer que lo real como piedra última de toque, llamémosla objetiva, es decir, que va más allá de la construcción subjetiva o intersubjetiva que puede realizar la sociedad, está ahí, ¿no? Como si fuera una piedra de toque, una última instancia de validación, de referencia. Entonces ni siquiera Baudrillard estaría dispuesto a decir que el simulacro es una interpretación de lo real. El simulacro es un simulacro. El simulacro ocupa el lugar de lo real, lo suplanta, ¿sí? Pero suplantarlo no es ponerle una manta a lo real y cubrir lo real. No, 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 no. Es ocupar el lugar de lo real. Lo único que nos queda es como si de golpe la humanidad dejase de hablar en los términos de apariencia o realidad y solamente se moviera en la escena de un gran simulacro, ¿sí? Que el simulacro no es una ficción, no es una mentira y no es una representación de lo real, ¿sí? En última instancia, esta es la clase de hoy, yo ahora lo voy a buscar a esa página, Christopher Norris dice que el gran problema de Jean Baudrillard, como buen posmoderno, como buen representante del movimiento posmoderno, acá tienen la data de qué significa ser posmoderno, posmodernidad, es negar todo tipo de referencialidad a toda posible idea de verdad, una verdad objetiva, una piedra de toque. No hay referencialidad, por eso en algunos de los capítulos de Cultura y Simulacro, Baudrillard nos dice que la única referencialidad del signo es otro signo, ¿sí? Es decir, la única referencialidad del simulacro es otro simulacro. Es como que uno dijese, che, estamos en nuestras casas viendo, supongamos, algo más actual, ¿no? La guerra en Siria, y decimos, ya como con un ojo bastante ávido de cómo los medios de comunicación han capturado nuestra realidad, y uno diría, che, pero ¿esto será realmente así, como nos lo muestran? Y incluso más allá de los medios de comunicación, porque recordemos que en el último capítulo que vimos de Jean Baudrillard sobre cómo el abismo de lo real, Baudrillard decía que incluso los medios de comunicación intentan inyectar sentido, juegan dentro de la lógica de lo real. La lógica de lo real es una lógica dualista que implica, en el caso de la cuestión del sentido, una dialéctica del sentido. Intentan jugar entre el sentido y el sinsentido de lo real, entre lo verdadero y lo falso. Los medios de comunicación disputan entre ellos el principio de realidad, como diciendo, no, lo que cuenta el otro medio que es oficialista no es verdad. Nosotros que somos el verdadero medio crítico te mostramos que la guerra no le está ganando a Estados Unidos, ¿no? Sino que le están haciendo frente. Uno podría ir más allá con Baudrillard y decir, quizás todo sea un simulacro, ¿no? Y que en realidad lo que acontece es que lo que vemos es un signo de lo real, que se comió a lo real mismo, y que la única referencialidad que tenemos, ya sea que saltemos de un medio de comunicación a otro y de una información a otra, lo único que tenemos es el salto de un simulacro a otro simulacro,
de un signo de lo real a otro signo de lo real, jamás de un signo a la realidad misma, jamás de un signo a la realidad misma. Esa es la tesis de Baudrillard. ¿Qué dice Christopher Norris al respecto? Que esta es la esencia del posmodernismo, ¿sí? Negar toda referencialidad, negar esa posibilidad. Miren, voy a leerles un fragmento al respecto. Acá Christopher Norris está reconstruyendo la tesis de Baudrillard y de alguna forma está diciendo, bueno, miren, Baudrillard está diciendo esto, ¿no? Dice, y esto aplica, a ver si ahí se alcanza a ver bien, ahí creo que se ve bien. Ahí. Dice, estoy acá, dice, y esto aplica no solamente a los millones de espectadores, sino también a aquellas figuras de autoridad y poder a quienes se supone, craso error, al tanto de los asuntos vedados a las masas a las masas de desorientados ciudadanos, ya que su situación es muy similar a la nuestra, enchufados, como están ellos también, a un sistema cuyo funcionamiento se supone que controlan en algún sentido ejecutivos con respecto, perdón, estoy leyendo mal, cuyo funcionamiento se supone que controlan en algún sentido ejecutivo con respecto a las nociones, pero que de hecho los alimenta con una avalancha constante de imágenes simuladas y de noticias preparadas de antemano. ¿Qué está diciendo acá Christopher Norris? Uno podría decir, bueno, nosotros nos engañan, ¿no? Los medios de comunicación nos engañan, pero bueno, a nosotros, que somos los ciudadanos de pie, digamos, ¿no? De la calle, pero a los gobernantes, ¿no? Al Ministerio de Defensa, ellos tienen la información verídica de lo que realmente está ocurriendo. Y acá dice Christopher Norris que en realidad los mandatarios, los líderes de las naciones, también se informan a través de estos medios de comunicación. De hecho, a continuación dice, al fin y al cabo, estoy acá, al fin y al cabo, ¿acaso no sabemos por medio de fuentes seguras como la CNN que incluso los aparentes protagonistas de este asunto, por ejemplo George Bush o John Major o los estrategas del Pentágono, etcétera, se enteran de algunos hechos entre comillas, hechos cruciales que ocurren en el campo de batalla a través de esos mismos canales de televisión, sometidos por supuesto a las necesidades de la seguridad y a la censura inmediata de todo lo que llega a sus pantallas? Es más o menos como si los grandes mandatarios consumieran de los medios de comunicación aquellas falsedades que ellos mismos han generado poniéndole restricciones a esos medios, como diciendo, como si el Departamento de Defensa de los Estados Unidos le dijera a CNN, esto es muy simple, vamos a llevar a cubrir la guerra del Golfo, ojo con lo que mostrás, ¿sí? Y ojo con lo que le mostrás al presidente. Y es como que lo llevan a la guerra del Golfo, lo llevan a Irak, y la CNN, en última instancia, termina mostrándole a los mismos sujetos que le ponen las restricciones lo que esos mismos sujetos desean creer, pero a un punto tal que esa ficción, esa fábula de lo real, se termina comiendo todo tipo de dualidad. Y entonces, de alguna forma, los grandes mandatarios prenden la tele para ver cómo va la guerra de Irak y dicen, che, ¿qué hacemos hoy? Y bueno, fíjate qué está pasando, a ver qué decidimos para mañana, si movemos las tropas o no. Esto es lo que Christopher Norris, reconstruyendo a Baudrillard, dice que ocurre hoy en día a un grado tan extremo que incluso los mismos medios de comunicación terminan reproduciendo un simulacro de lo real, ¿sí? Porque los signos de lo real perdieron referencialidad por fuera de los propios signos, ¿sí? Es decir, un signo toca fondo con otro signo, que hace pie con otro signo, que hace pie con otro signo, ¿no? O sea, nunca con lo real como esa piedra final de toque. Y acá dice Christopher Norris, pero a pesar de lo irreal que pueda ser su percepción de los acontecimientos, no deja de suceder que las decisiones que llegan o que las palabras musitadas en respuesta a tales impresiones tienen un genuino impacto no solo en la opinión pública, sino también en la conducta y la estrategia de guerra del mundo real. Todo lo cual prueba, si es que aún se necesitaban pruebas, que hemos entrado en una fase de indiferencia terminal
donde el paso hacia la guerra es un no acontecimiento, algo que o bien no ocurrirá, tal como Baudrillard se inclina a creer, o que si ocurre no será notado, puesto que ya hace tiempo que perdimos la capacidad de distinguir la realidad de su simulación. Este es uno de los, márquenlo, yo le voy a compartir las páginas, esto está en la página número 17, a la mitad. Acá está una de las claves de la reconstrucción crítica que hace Christopher Norris del texto de Baudrillard. Ahora que veo, pongan la asistencia, no se olviden de la asistencia en el chat, por favor. ¿Qué está diciendo Christopher Norris? Y lo adelanto ahora. Esta es una de las críticas principales a Jean Baudrillard. Si todo es un simulacro, siguiendo a Baudrillard, si todo es un simulacro, ¿cómo puede ser que uno pueda reconocer que el mundo dejó de ser dualista y que solamente vivimos en un mundo de simulacros? ¿Desde dónde se plantea esa tesis? Si no es desde una distancia reflexiva que de alguna forma se posiciona por fuera del simulacro y dice, miren, la realidad que está allí, porque la estoy analizando críticamente, que está allí, en su totalidad es un simulacro, y nosotros estamos ahí adentro. Es más o menos, yo me represento esto, ¿no? Hay un filósofo, no importa, Jacques Derrida, que dice que en realidad los peces, está en un video ahí, una pecera, dice que en realidad los peces que están en ese entorno que es el agua, ¿no? Que están dentro de ese líquido, no saben que están dentro del agua, no lo saben. ¿Por qué? Porque ha sido es su entorno natural, o sea, es algo tan cercano a ellos, donde están impregnados de eso, o sea, es su entorno, están imbuidos de ese entorno. Ellos son en ese entorno, son en ese líquido, ¿no? O sea, son en el agua. Entonces, el pez no tiene la posibilidad de tomar una distancia de sí y darse cuenta como quien se ve en tercera persona a sí mismo, y darse cuenta que está viviendo en ese entorno y que hay algo por fuera del agua, ¿no? Que ahí hay otro entorno por fuera del agua. ¿Me siguen hasta ahí? La crítica que le hace Christopher Norris a Jean Baudrillard es que si todo fuera un simulacro, si todo fuera realmente un simulacro, ¿cómo puede ser que tengamos la capacidad de conceptualizarlo como tal? O sea, y lo conceptualizamos siempre en el marco de una oposición, porque si bien, claro, esto va a contrapelo de lo que sostiene Baudrillard, si para Baudrillard no queda otra cosa más que puro simulacro, la pregunta es, ¿cómo puede ser que nosotros podamos seguir distinguiendo, más no sea de un modo erróneo, que existe algo por fuera del simulacro que es un principio de realidad que se mueve en el marco de una dualidad entre lo verdadero y lo falso? Por más que estemos equivocados, ¿cómo puede ser que podamos concebir eso? ¿Cómo puede ser que podamos por lo menos planteárnoslo como una duda, ¿no? Es decir, es como si fuésemos esos peces de la pecera que tienen la capacidad de, sin salir de ese contexto, sin salirse del agua, reconocer que están dentro del agua y que existe algo por fuera de eso, ¿sí? Haciendo un paralelo ahí con el reino animal, digamos, ¿no? Lo que está diciendo, en todo caso, de un modo crítico, Christopher Norris, es lo que ocurre ahí, es que Baudrillard intenta crear una realidad, imbuirnos de esa realidad, decir que todo es un puro simulacro, y está faltando a un principio de responsabilidad intelectual, dice. O sea, está negando la crítica. Y de hecho, cuando uno lo piensa, acá obviamente acá me estoy poniendo en el lugar de Christopher Norris, ¿no? O sea, les quiero hacer ver que en realidad Baudrillard estaba absolutamente equivocado, por más que hace un par de clases le estaba intentando hacer ver que Baudrillard estaba absolutamente en lo cierto. Yo creo ahora, con Christopher Norris, que Baudrillard lo que plantea cuando dice que el único foco de resistencia que le queda a la sociedad es el simulacro, y ese simulacro se liga en gran medida a un estadio de indiferencia voluntaria. Lo que ocurre ahí, que es muy curioso, es que justo se da que en este contexto de pandemia, la inactividad de las masas
es cierto que puede incomodar al poder, porque el poder en última instancia depende del movimiento de las masas. Yo no sé si les comenté a ustedes que, por ejemplo, los medios de comunicación, los grandes empresarios, no tienen bandera política. Entonces, de golpe hay accionistas que tienen inversiones en un medio oficialista y tienen acciones en un medio opositor, ¿sí? Y entonces generan ese simulacro, básicamente, ¿no? O sea, de criticarse así, detrás están los mismos. Si uno lo puede ver así, uno podría decir que la inactividad de las masas no es acorde a las estrategias del poder. Ahora, resulta ser que uno podría pensar, leyendo ese último capítulo de Cultura y Simulacro, que el último que leímos nosotros, que desde este punto de vista crítico, la inactividad de las masas y de la sociedad también puede ser pensada como un vía libre para que los poderes fácticos hagan lo que quieran. Total, las masas no reaccionan. Incluso, eso que Baudrillard muy paradójicamente, de un modo muy raro, dice que la resistencia está en la indiferencia voluntaria de las masas, uno podría pensar, este tipo está loco. ¿Cómo va a ser una resistencia a eso? Si la indiferencia de las masas es lo que intenta generar los medios de comunicación aliados con los poderes fácticos, porque son ellos también los poderes fácticos, para poder tener vía libre y tomar decisiones a espaldas de la sociedad. Todo lo opuesto a lo que dice Baudrillard, invirtió todo, o sea, de un modo absolutamente irresponsable, porque llevó a la sociedad y a las masas a inmovilizarse, a decir, bueno, si no queda nada, lo único que nos queda es el simulacro. Entonces, ¿qué sentido tiene que salga a la calle? Más allá de porque me tocaron un poco el bolsillo y necesito que me devuelvan, no sé, la posibilidad de poner de vuelta el cable o DirecTV, ¿qué sentido tiene que vaya más allá si todo es un simulacro? Baudrillard en ese sentido fue extremadamente irresponsable, ¿no? Por llamar resistencia a la inactividad y la indiferencia voluntaria, porque la indiferencia voluntaria es lo que ocurre hoy en día. Nosotros vivimos en una indiferencia voluntaria, incluso bajo el simulacro de que nos informamos, porque somos lectores de títulos de diarios nada más, ni siquiera leemos el contenido. Entonces leemos un título, leemos una referencia y salimos a la calle a criticar, ¿no? Y a cuestionar. Creo yo, ¿no? Me pongo en el lugar de Christopher Norris. Y eso viene de la mano de toda una tradición posmoderna que nos hizo ver que la crítica se había desmantelado. Y la crítica, en última instancia, cierto lo que dice Baudrillard, depende de un principio de realidad que distingue lo verdadero de lo falso. Por eso, cuando Baudrillard critica las ideologías, dice, las ideologías, en última instancia, nunca han ido en contra del poder fáctico, ¿no? Incluso las ideologías de izquierda nunca han ido en contra del poder fáctico, que siempre ha sido poder de derecha. ¿Por qué? Porque las ideologías y el poder fáctico comparten el mismo presupuesto, que es un principio de realidad. Se mueven en algo que no funciona más, que es la dualidad entre lo verdadero y lo falso. La ideología que critica a la derecha y a los medios de comunicación, la ideología de izquierda, diciendo que ofrecen información que no es verídica, Baudrillard se mufa y dice, perdón, ¿qué es información verídica hoy en día? ¿No? Claro, lo que dice Christopher Norris es, lo que hace Baudrillard es maximizar una facción de lo real, ¿no? Y la lleva al grado, que es la falsedad, la mentira, la ficción, lo lleva al grado de simulacro y de única realidad posible, de único contexto posible. Esa es la crítica que eleva Christopher Norris a Jean Baudrillard. En la página